Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell. Bueno, somos todos los que estamos. Ok, vamos a comenzar entonces la clase. Estamos en la clase número 19. La unidad que estamos analizando es la unidad 6, perspectiva neoanalítica de la personalidad, ¿correcto? Bien, nos quedamos entonces en el capítulo de patología, ¿correcto? Eso es lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy, ¿ok? Bien, vamos a compartir las diapositivas. Vamos con patología entonces. Lo vamos a analizar este capítulo a partir de la obra de Charles Carve, Introducción a las teorías de la personalidad. En Google está este material, así que ustedes lo pueden adquirir. La única obra que hace referencia a la teoría de Horney, que es una teoría muy importante que vamos a ver hoy, ¿okay? Respecto a lo que ocurre en la personalidad patológica desde el punto de vista de la perspectiva neoanalítica, ¿okay? Bien, vamos a tomar 3 ejemplos para explicar el punto del desajuste del yo, porque la perspectiva neoanalítica, a partir de la teoría de Horney, nos explica que la personalidad patológica proviene de un desajuste del yo. Vamos a tomar en cuenta 3 ejemplos. La estructura depresiva de la personalidad, la estructura narcisista de la personalidad y la estructura neurótica de la personalidad. Como ya sabemos, las perspectivas no nos explican todas las formas de las patologías de la personalidad, pero las que más se ajustan son las que nosotros abordamos en cada una de los capítulos correspondientes a la patología, ¿ok? Bien, entonces vamos con la primera estructura, la estructura depresiva de la personalidad, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña sistematización en esto, ¿ok? Vamos a hablar de los rasgos característicos de cada una de las estructuras. Vamos a hablar del desajuste del yo, dónde se encuentra el desajuste del yo, de acuerdo a las funciones que hemos avanzado. Y finalmente el inicio del desajuste para enganchar un poco lo que sabemos de la patología respecto a alguna etapa del desarrollo, ¿ok? Bien, vamos a enganchar con la teoría de Lovinger para ver dónde se encuentra, en qué determinada etapa se encuentra cada desajuste del yo y qué es lo que ocurre en esa etapa, ¿ok? Bien, vamos con la estructura depresiva de la personalidad. Los rasgos característicos de esta estructura son 2. El desajuste emocional hacia la realidad, que es lo que comúnmente nosotros llamamos como desesperanza. Y el segundo rasgo sintomatológico sería la apatía, es decir, la pérdida de la expresión emocional. Cuando hablamos de este tipo de sintomatología, no estamos refiriéndonos a una sintomatología propia de un trastorno mental. Estamos refiriéndonos a una sintomatología en cuestión de los rasgos de personalidad. ¿Okay? Bien, entonces, a ver, los desajustes del yo en la estructura depresiva de la personalidad se encuentran en la función de autonomía. ¿Alguien me podría decir por qué se encuentra en esta función del yo? Sí, adelante, Natalia. Porque si existe un desajuste emocional hacia la realidad, no se puede planificar, puede ser por la autonomía primaria que contiene la planificación y todo esto para la satisfacción. Si no se puede, si existe una pérdida de expresión o un desajuste, esta desesperanza, ¿puede ser por una pérdida de la autonomía primaria? Correcto. Sí, en efecto, el desajuste se encuentra en la satisfacción que no siente el yo, ¿verdad? Nosotros podemos relacionarlo muy bien a este tipo de estructura. ¿Por qué? Porque en efecto, esto implica de que no hay ninguna satisfacción por parte del yo, de lograr su adaptación, ¿verdad? Y esto es lo que caracteriza una estructura depresiva de la personalidad, porque no es la tristeza la que lo caracteriza, es la desesperanza del sujeto. El sujeto no siente la necesidad de cambiarse, no siente la necesidad de salir de su cama,
no siente la necesidad de capacitarse en nada, no siente la necesidad de comer. Entonces, en esto podemos ver que no hay un nivel de satisfacción por lograr ninguna forma de adaptación del yo. Entonces, el desajuste se encontraría en la autonomía, ¿ok? Primaria y, por supuesto, secundaria, porque estamos hablando de que no hay un propósito de vida y tampoco hay algo que supere ese propósito, ¿verdad? No, tampoco hay una satisfacción después de lograr un propósito. Entonces, esto de pronto es generalizado. Ok, y el inicio del desajuste, Horney nos dirá que se encuentra en la etapa del conformismo. ¿Por qué se encuentra en esta etapa? En la etapa del conformismo existe una interacción, ¿verdad? Porque se busca una aceptación social. Se está ajustando el yo, a las normativas que se están ajustando provienen de una aceptación social. ¿Y qué pasa cuando hay una desilusión respecto al grupo social? La familia puede ser un grupo social también, no necesariamente son los amigos. Se inicia la desilusión respecto al, no al desajuste, sino respecto a la aceptación del grupo. Por supuesto, entonces estaremos hablando de que el desajuste se encuentra en una satisfacción que no va a sentir el yo posteriormente, porque no ha regulado a partir del conformismo, no se ha regulado ni se ha internalizado ninguna norma, ni se ha sentido ninguna satisfacción por lograr la aceptación social. ¿Okay? Entonces, en esto, van a disculpar, estoy cortando cada rato porque siguen entrando. Bien, a ver, entonces, en este sentido, el inicio del desajuste se encuentra entonces en la etapa del conformismo. ¿Okay? Las razones es que existiría una desilusión por parte del grupo social. Por tanto, llevaría esto a una desilusión, lógicamente, y no internalizaría ninguna norma ni regularía ninguna situación respecto a esa realidad. ¿Okay? Bien. Sí, adelante, Natalia. Una pregunta antes que continúe. Si existe una desilusión, ¿es del sujeto hacia el grupo social o del grupo social hacia el sujeto? No. Lógicamente aquí tendríamos que hablar siempre desde la posición del sujeto, ¿verdad? Porque no podríamos hablar desde la posición de los demás sujetos, pero implícitamente está el sentido de que algo pasó en el grupo, ¿verdad? Está implícito el sentido. Aquí el yo toma sus decisiones, tal cual como nos dijo Lovinger. El yo pasa por las experiencias que son más o menos iguales en todos. Sin embargo, las propias decisiones del yo van a ser las que permitan avanzar en su madurez o quedarse estancado en ella, ¿verdad? Entonces, aquí hay una desilusión. Nosotros ya podemos saber de que, bueno, existen muchas situaciones que viabilicen esta desilusión. Por ejemplo, una de las situaciones sería el bullying. Si hablamos de una desilusión, no estamos hablando de que es el grupo el que se desilusiona con el sujeto. Y si hay una desilusión, entonces podemos implícitamente saber de que algo pasó dentro de ese grupo para que se estanque el yo en esta desilusión. ¿Okay? Bien, vamos con la estructura narcisista de la personalidad. Los rasgos característicos son 3. El primero se refiere a la imagen idealizada. ¿Okay? El narciso tiene una imagen idealizada. ¿Y qué es una imagen idealizada? Es la creencia irracional en la propia perfección. El segundo rasgo característico es la grandiosidad. La grandiosidad es aquella creencia irracional de ser mejor que los demás. Entonces no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Una cosa es que yo crea que soy perfecto y otra muy diferente es creer que soy mejor que los demás. No estamos hablando del mismo tipo de creencia. Bien, y la tercera es el comportamiento explosivo impulsivo. Y este es el rasgo que lo va a ubicar al trastorno narcisista de la personalidad o la estructura narcisista de la personalidad muy, muy al lado del trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de un comportamiento explosivo impulsivo, estamos hablando de una respuesta no gradual en ausencia de un detonante externo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el sujeto, primero, ¿qué lo hace ser impulsivo? La respuesta no gradual. El sujeto pasa del 0 al 100 en un santiamén. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, como un yo
regulado e íntegro, veremos que también nos enfadamos, también llegamos a la agresión. Sin embargo, a diferencia del impulsivo, nosotros no pasamos del 0 al 100 como si nada. En una discusión se va tornando acalorada entre dos sujetos, ¿verdad? Pero se va tornando, quiere decir que se va regulando, es decir, que va siendo gradual la respuesta, no es que va a ser del 0 al 100. ¿Okay? Bien, y explosivo significa de que esta impulsividad no gradual, es decir, la respuesta no gradual, también va a carecer de un detonante externo, es decir, no hay estímulo que justifique ese comportamiento. Perfecto, entonces esos son los tres rasgos sintomatológicos de la estructura narcisista de la personalidad. Tomando en cuenta aquello, ¿dónde existiría el desajuste del yo? Pregunto a la clase. En la propiocepción. ¿Perdón? En la percepción de uno mismo, ¿no? No, vamos a hablar desde el punto de vista de las funciones del yo, Ya. las que hemos avanzado. Sería en los mecanismos de control del yo. Específicamente, estamos hablando de la esfera del conflicto. A ver, la esfera del conflicto era la estrategia del yo para lidiar con qué tipo de presión, ¿internas o externas? Internas. Internas, correcto, internas. Entonces, si estamos hablando de una sintomatología que se destaca por una respuesta no gradual en ausencia de un estímulo o un detonante externo, entonces estamos diciendo que este problema es interno. No parece ser que tenga alguna conflictiva con la realidad, parece ser que la conflictiva está dentro. Entonces, fíjense que nosotros cuando avanzamos la función de mecanismo de control, existían dos grandes estrategias desde el punto de vista de Jung, ¿verdad? Por un lado, la estrategia de la esfera del conflicto y por otro lado, la esfera libre del conflicto. Entonces, si nosotros decimos que esta sintomatología no tiene ninguna estimulación externa, entonces estamos remitiéndonos a que el problema está en la estrategia de la esfera del conflicto. El yo no puede lidiar con el superyo. Entonces, el problema internamente aquí se encuentra en que para el yo no existen límites con el superyo. El yo asume el papel de superyo. Este yo que está desajustado no crea un ideal, asume el papel de ideal. De ahí proviene la perfección que el sujeto cree tener. No hay un superyo, no hay nada que alcanzar porque ya lo tiene. Bien, entonces en este sentido, nosotros, ¿dónde podemos identificar el inicio de este desajuste? ¿En la autoprotección? A ver, revisemos qué es lo que nosotros entendemos por autoprotección. ¿Qué era lo que ocurría con el yo en esta etapa? ¿Perdón? Es la necesidad de evitar el castigo, recibe las normas de otros, las normas legales de otras personas y las lleva a cabo para evitar el castigo. Eso es autoprotección. Excelente, excelente. Entonces, en la autoprotección, desde el punto de vista de la regularidad, es el momento donde las figuras parentales nos van a instaurar la ley, ¿verdad? A partir de la evitación del castigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un desajuste del yo que permita viabilizar una estructura narcisista de la personalidad? No existen figuras parentales. Entonces, lógicamente, no hay ningún conjunto de prohibiciones ni ningún conjunto de ideales. Esta falta de las figuras parentales es lo que va a llevar a ese tipo de desajuste, porque el yo tiene que asumir el rol de ideal, un ideal que no lo puede asumir a partir de las figuras que no existen, que no están presentes. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, vamos con la estructura neurótica de la personalidad. Esta se caracteriza por dos rasgos, nos dirá Horney. Por un lado,
la inestabilidad emocional. En un neurótico es fácilmente identificable este rasgo, ¿verdad? Y por otro lado, las expresiones de quejas generalizadas. Bien, hay una diferencia aquí entre un yo que está ajustado a la realidad y que se queja de ella. Es decir, que no es que Horney nos dice de que todo tipo de queja es un desajuste del yo. No estamos hablando de que cualquier forma de queja, porque si no tendríamos que eliminar el pensamiento crítico de esto, porque la crítica es siempre una queja y no podemos eliminar. El pensamiento crítico más bien es parte de un yo ajustado. ¿Qué es lo que lo hace diferente en una estructura neurótica de la personalidad? Lo que lo hace diferente es que la queja es generalizada y que no tiene retorno. Es una demanda sin retorno. A diferencia del pensamiento crítico propio de un yo ajustado a la realidad. Porque el sujeto no tiene la intención de que a partir de esa demanda la realidad se ajuste a él, se ajuste a esa demanda. Entonces quiere decir de que no hay retorno, no espera un retorno, no espera que la realidad le responda al neurótico. Porque si no ya no tuviera de qué quejarse, ¿verdad? Porque el yo no espera que haya una respuesta, no tiene la intención de que la realidad se ajuste para eliminar su demanda. Perfecto. ¿Dónde se encuentra el desajuste del yo? ¿Dónde se podría encontrar el desajuste del yo? ¿En qué función? Nuevamente en los mecanismos de control, en la esfera libre del conflicto. No hay un problema interno acá, hay un problema con la realidad. La conflictiva entonces está con la realidad, no está con el superyo ni el ello. Y la estructura neurótica lógicamente proviene del exceso de utilización de los mecanismos de defensa. Por eso es que el sujeto niega, reprime, reniega de la realidad. Está utilizando indiscriminadamente sus mecanismos de defensa. Entonces esto es lo que hace que el sujeto neurótico perciba la realidad como hostil. ¿Dónde se encuentra este problema? ¿Dónde se origina? ¿En qué etapa? Revisemos la etapa de escrupulosidad. A ver. Va de nuevo. Es que el yo internaliza, pero acá ya no, yo no me estoy dando cuenta entonces, porque si es desde la escrupulosidad, el yo internaliza las normas que tienen sentido para él. Entonces, si se inicia acá, entonces nada tiene sentido, ¿cómo? O esas todo tiene, no entiendo por qué es de escrupulosidad. A ver, en la escrupulosidad, el yo lo que intenta es, ya recibió las normas, pero en este caso va a internalizar las que tengan sentido para él, ¿verdad? Eso es lo que habíamos establecido. Si nosotros en esta etapa consideramos de que hay una hostilidad por parte del medio, yo no voy a esperar estar de acuerdo con él. No tendrá nada que enseñarme el medio, ni tampoco las personas. Esto tiene mucha relación con la estructura paranoide de la personalidad. Si nosotros en esta etapa donde tenemos que internalizar lo que nosotros creemos y consideramos que nos puede nutrir del medio y que nosotros volteamos creyendo que el medio es hostil para nosotros, por supuesto que empezaremos a utilizar los mecanismos de defensa y esto nos permitirá empezar a desarrollar una estructura neurótica. Horney nos habla de, por ejemplo, en la escrupulosidad de que hay un mayor nivel de abstracción por parte del sujeto. Entonces, en el caso del funcionamiento natural durante la escrupulosidad, Lobinger va a establecer de que nosotros tenemos que nutrirnos del medio, de lo que indica el medio, de la norma que nos proporciona el medio.
Entonces, en este caso no estamos diciendo de que nos vamos a ajustar porque hay un castigo de por medio, ¿verdad? Simplemente que nosotros lo hemos analizado como hostil el medio. Entonces, no podemos esperar ni recibir nada de él. Por tanto, nos llevará a quejarnos de la realidad. Y es justamente en el lugar donde el yo tiene mayor nivel de abstracción, que es en la escrupulosidad. Aquí el elemento clave es la hostilidad hacia el medio. ¿Okay? Fíjense que no existe en la estructura narcisa una hostilidad hacia el medio. No existe tampoco una estructura depresiva. ¿Cuál sería la palabra clave en la estructura depresiva? Es la desilusión. En la estructura narcisista, la asunción del yo como ideal. Y en la estructura neurótica, entonces, la hostilidad percibida del medio. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Perfecto, bien. Vamos a pasar entonces al punto de evaluación, ¿ok? Bien, aquí vamos a destacar una última crítica que hace Carl Jung respecto a los métodos de Freud, ¿okay? Porque ya estamos abordando el tema de la evaluación. La orientación evaluativa de la perspectiva neoanalítica puede ser tanto proyectiva como psicométrica. ¿Okay? Perfecto. Y en cuanto a las técnicas, vamos primero con la orientación psicométrica. En cuanto a sus técnicas, pueden haber dos técnicas que están dentro de la orientación psicométrica. Serían las pruebas estandarizadas, por excelencia, y las técnicas de entrevista abierta también. ¿Okay? La perspectiva neoanalítica bordea la evaluación métrica y la evaluación proyectiva. Por eso es que puede utilizar ambas para medir el funcionamiento del yo. A ver, uno de los instrumentos que está en vigencia, que creo yo que es el más importante, bajo la orientación psicométrica, sería el instrumento EFI, Evaluación de las Funciones del Yo. Ese se los voy a pasar en los próximos días, el material completo de EFI, por medio del grupo de WhatsApp. ¿Okay? Es un poco difícil de conseguirlo, pero bueno, está en fotocopia, el mío también no es original, pero de todas maneras igual, ese es el instrumento que se ocupa para poder evaluar las funciones del yo. Aparte que es un referente que utiliza la misma teoría que nosotros hemos ocupado de Carl Jung. Bien, y por otro lado tenemos entonces la orientación proyectiva. La orientación proyectiva adopta las técnicas de elaboración de relatos y tareas de dibujo. Es decir, que podemos también evaluar el funcionamiento del yo, es decir, los mecanismos de control, la flexibilidad del yo y la autonomía primaria y secundaria desde lo cualitativo. ¿Cuáles serían las técnicas? Entonces las técnicas son la elaboración de relatos y tareas de dibujo. En cuanto a la elaboración de relatos, tenemos el TAT, el test de apercepción temática. Este nos arroja información muy importante respecto al funcionamiento del yo. En un nivel un poco más concreto incluso que las tareas de dibujo. De manera que yo aconsejo que se utilice, si es que se va a utilizar la orientación proyectiva, se utilice el TAT. Y por otro lado, entonces, tenemos las tareas de dibujo. Las tareas de dibujo son el test bajo la lluvia y el DFH. Nos arroja indicadores también de la fuerza del yo, utilizando estos dos instrumentos. ¿Okay? Bien, a ver, alguien me preguntará, ¿por qué la perspectiva neoanalítica, si tiene tanta relación conceptual y teórica con la perspectiva psicoanalítica, ¿por qué no existe una orientación de análisis puro acá? Pues no existe una orientación de análisis puro, por supuesto.
Y justamente se debe a una crítica devastadora que hizo Carl Jung respecto al método de análisis de Freud. Él no creía que el método adecuado era recostar a alguien en un diván. Y lo dijo textualmente el por qué. Yo no quiero mandar a ningún paciente a dormir en terapia. Esta referencia la podemos encontrar en Duane Schultz, Teorías de la Personalidad. También está este material en Google. Pueden buscarlo. Perspectiva neoanalítica, ahí aparece la crítica que hace Carl Jung respecto al método de Freud. Entonces, el método para Carl Jung era una entrevista abierta, pero frente al paciente. No que el paciente hable al aire, ¿verdad? Sino de frente con él. Porque él decía que esto facilitaba la transferencia, muy importante en la clínica. De pronto, recostar a alguien en el diván puede sonar a una clínica bastante fría, poco empática, donde el paciente está comentando sus problemas a la pared y al aire. No crea ningún vínculo con el terapeuta. Y eso desde el punto de vista de Carl Jung era un error, por supuesto. Bien, hasta aquí entonces vamos a concluir con la perspectiva 6, que es la perspectiva neoanalítica de la personalidad, ¿ok? Hemos visto de que hay concepciones de las que parten ambos, que son similares. Lógicamente no nos explica del todo. Sin embargo, es muy interesante aplicarlo en un medio clínico porque es una opción, me atrevo a decirlo, cualitativa para poder evaluar la personalidad. Yo resalto de la perspectiva neoanalítica también el atrevimiento respecto a los límites entre la función y la disfunción del yo, cosa que hasta el momento el psicoanálisis no lo había dado. En este caso hay un límite bastante concreto en lo que se cree de un yo funcional de lo que es un yo disfuncional. Entonces creo yo que rescato mucho esos límites fronterizos bastante concretos en la perspectiva neoanalítica. Y bueno, está en vigencia, por supuesto, entonces sí se puede evaluar utilizando esta perspectiva. A diferencia de la biológica, ¿verdad? Que nos daba mucha explicación respecto a la relación que hay entre un rasgo de personalidad y un determinado gen. Alguien se podría decir, bueno, ¿qué hago yo con esto, verdad? Entonces, sin embargo, también se encuentra en vigencia porque hay genetistas del comportamiento que están todavía investigando esta relación. Pero como que no tenemos mucho trabajo en eso. Sin embargo, en la perspectiva neoanalítica creo yo que es una buena perspectiva para explicar y también para evaluar la personalidad. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O algún comentario respecto a la perspectiva neoanalítica antes de que pasemos a la siguiente perspectiva? Perfecto, entonces vamos a pasar. En realidad vamos a introducir, porque no creo que alcance el tiempo para poder explicar lo que tendríamos que explicar como introducción. Bien, vamos a avanzar la unidad 7, perspectiva fenomenológica de la personalidad. Ya nos vamos a ir alejando más y más y más del psicoanálisis y de la genética del comportamiento y vamos a comenzar a proporcionar otras explicaciones que son igual, psicología profunda, por supuesto. En este caso, las explicaciones nos las va a proporcionar o la proporcionaremos a través de los principales autores, los principales representantes de la perspectiva fenomenológica. No son teóricos, son los teóricos. Estamos hablando de Carl Rogers, de Abraham Maslow, George Kelly y Viktor Frankl. Estos son los principales autores que nos van a explicar en un nivel muy interesante la personalidad. ¿Okay? Entonces, bien, vamos a empezar a deslindarnos de lo que conocemos de las funciones del yo y vamos a empezar a colocar en la centralidad de la personalidad la experiencia subjetiva.
La perspectiva fenomenológica la podemos denominar también como perspectiva humanística o humanista de la personalidad. También la perspectiva existencialista. Los tres son sinónimos, así que en algunos manuales vamos a ver que la perspectiva fenomenológica adopta el nombre de la perspectiva existencialista. Y en otros manuales que nos dirán que es la perspectiva humanista de la personalidad. ¿Okay? Pero hacen referencia a lo mismo. Bien, estos autores parten de dos principios fundamentales. El primero es que el ser humano es un ser único. Es decir, que no existen dos personas que tengan la misma experiencia. De hecho, Carl Rogers decía de que incluso si lo hubiera, no importa. Porque si hubiesen dos personas con la misma experiencia, la interpretación hace que sea diferente. Porque cada interpretación es diferente. Por tanto, se va a crear una subjetividad diferente en los sujetos. Por más de que pasen por exactamente la misma experiencia. Si la percepción y la interpretación es diferente, entonces la construcción de la subjetividad va a ser también diferente. Y el segundo principio. Los seres humanos son intrínsecamente buenos. Carl Rogers no decía de que no existe la maldad en el ser humano o no existen las actitudes de mala fe en los seres humanos. Pero partiendo de este principio, nos dice que la mala fe de algunos sujetos se debe a las presiones externas que separan a estos de su tendencia natural a la bondad. Entonces, desde este principio, Carl Rogers nos dirá, no existen los sujetos naturalmente malos. Existen presiones e historias negativas que separan a ese individuo de su tendencia natural. Y que son estas presiones las que van a permitir que los sujetos actúen u obren de mala fe. Entonces, vamos a internalizar estos dos principios porque a partir de estos dos principios vamos a lograr entender qué es lo que propone Carl Rogers en esto. Entonces vamos a colocar en la centralidad ya no al yo, sino la experiencia subjetiva. Dejó de ser el yo, la centralidad, y ahora la centralidad es conocer la experiencia subjetiva de las personas. Necesitamos conocer sus marcos de referencia de perfección. Y esos marcos de referencia de perfección son los que crean la subjetividad, crean la personalidad. De momento vamos a hacer unas diferencias que me parecen importantes para tratar de desligarnos un poco sobre la noción filosófica. No estamos partiendo de las posiciones ni nociones filosóficas. La filosofía tiene una noción existencialista, por supuesto. Hay una corriente filosófica existencialista. Pero el existencialismo que propone la filosofía es un existencialismo que no tiene nada que ver con la perspectiva fenomenológica de la personalidad. Y la diferencia fundamental está en el nivel de pesimismo que tiene la filosofía respecto a la existencia del ser humano. Fíjense que no estamos partiendo ni por principio de que existe un pesimismo en la existencia desde la perspectiva fenomenológica. Más bien estamos diciendo que todos tenemos un propósito de perfección, tenemos una subjetividad y somos naturalmente buenos. La filosofía tendrá entonces una noción más pesimista de aquello. Bien, vamos a entender esto entonces para no volver a mencionarlo en realidad, porque la filosofía no es una cuestión que nos interese tanto, pero nosotros tenemos que tener obviamente las concepciones claras de las que parte la perspectiva fenomenológica y separados de otras filosofías que pueden
de pronto confundirnos con esta noción de existencialismo y esta noción de subjetividad. ¿Okay? Bien, a ver, existen dos conclusiones que sacan diferentes autores desde la filosofía existencialista. Las dos conclusiones son pesimistas, por supuesto. Algunos autores dirán, bueno, no son pesimistas, son realistas, pero eso ya, creo yo, depende del filósofo y depende del psicólogo. Bien, Schopenhauer, por ejemplo, el existencialismo de Schopenhauer nos decía que la vida es un tránsito permanente entre el dolor y el hastío. Es decir, la vida es un constante tránsito por el dolor y el hastío. Nosotros estamos condenados a lograr nuestros objetivos para alcanzar nuestro placer. Pero alcanzar nuestro placer implica el hastío, es decir, nos lleva a hartarnos de ese placer. Por eso es que buscamos cosas nuevas. Entonces, la felicidad no se queda en obtener ese placer a partir de la consecución de nuestros propósitos, sino que nos hartamos de ese placer y formamos otros propósitos de nuevo. Entonces, según este filósofo, nosotros vivimos en una suerte de péndulo, ¿verdad? Entre la consecución de los propósitos y el asco que nos provoca. Entonces, este es un pesimismo puro desde mi punto de vista, ¿verdad? Esta noción existencialista la podemos encontrar en El mundo como representación y voluntad de Schopenhauer. Por otro lado, tenemos a Jean-Paul Sartre también. Bueno, un filósofo de la modernidad, perdón, filósofo del siglo pasado, mitad del siglo pasado, que también es existencialista, pero desde la filosofía, lógicamente. Y nos va a dar una afirmación muy interesante que nos deja pensando hasta este siglo, que la existencia precede a la esencia. El hombre, al estar condenado a ser libre, lleva el peso íntegro del mundo sobre sus hombros. Lo hace responsable de sí mismo y del mundo. Esta responsabilidad no es aceptación. Es simple reivindicación lógica de las consecuencias de nuestra libertad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El ser es su libertad, desde el punto de vista de Jean-Paul Sartre. Y la libertad se debe a que vivimos en un mundo que no tiene ninguna trascendencia, ningún propósito. Salvo tal vez ayudar a nuestros coetáneos. Tal vez ese sería el único propósito que tenemos. Pero naturalmente la vida no tiene un propósito desde este punto de vista. Por eso es que nos dice Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres. Por eso es que tenemos que crear los propósitos. Porque los propósitos no vienen vertidos de manera natural en la vida. La vida no tiene ninguna trascendencia, por tanto tengo que crear el propósito. Entonces, quiere decir que la conciencia para Jean-Paul Sartre se crea a partir de la libertad. Porque como no hay un mundo que haya alguna forma de trascendencia, por supuesto entonces que yo tengo que hacerme cargo de esto. Por eso es que Jean-Paul Sartre no ve la responsabilidad de los hombres como algo espiritual. La responsabilidad es una consecuencia derivada de la libertad. Es pesimista, por supuesto. Bueno, alguien me podrá decir, pero licenciado, creo que es lo más realista que he escuchado en mi vida. Bueno, tal vez sí, pero yo no lo recomiendo si van a hacer clínica a partir de esta perspectiva, no lo recomiendo allá por Sartre, porque lo van a mandar a una crisis existencial al paciente que no van a poder sacarlo del agujero donde lo van a meter. Entonces, la filosofía existencial tal vez para nosotros, cuestionar las cosas profundas y fundamentales de la vida y de la existencia, tal vez sí, pero no para tratamiento, ¿ok? Que quede sentado que lo dije. Bien, en algún momento
algún paciente me dijo, ¿no? Este es el libro que me han recomendado porque era existencialista el anterior terapeuta. Cuando veo cuál era el título, era Jean-Paul Sartre, El ser y la nada. ¿Y cómo se siente?, le pregunté. ¿Se siente bien? Bueno, en fin. Ok, de todas maneras igual. Estamos solamente haciendo diferencias, ¿ok?, entre una cosa y otra. No estamos tratando de menospreciar ninguna filosofía psicológica. Simplemente estamos haciendo una diferencia para no cometer el error de creer de que si nosotros vamos a abordar la personalidad desde el punto de vista de la perspectiva fenomenológica, confundamos las concepciones de la filosofía existencialista. No parten de lo mismo. La próxima clase vamos a ver que no tienen ninguna concepción parecida. Pero tampoco, no sé si lo han escuchado en algún momento, el autoayudismo también como que confunde la noción natural de la perspectiva fenomenológica. Ahorita, un humanista es un psicólogo positivo, se dice, se maldice. A ver, la perspectiva fenomenológica no parte de un supuesto de que tenemos que repartir golosinas y las cosas se solucionan con abrazos y besos. No, no parte de eso. Carl Rogers no partía de eso. Hay una concatenación lógica que propone Carl Rogers respecto a la subjetividad. Entonces, el autoayudismo lo vamos a dejar de un lado porque no lo vamos a tratar acá. ¿Okay? Vamos a tratar lo que proponen los autores y vamos a explicar esa concatenación lógica. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta que no tenga relación con una crisis existencial? No quiero hablar más de la filosofía existencial porque nos puede llevar a alguna cuestión que no quisiera abordar aquí en el curso. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto, entonces creo que vamos a quedar aquí. Ya la próxima clase, esto es solamente una introducción, todavía no hemos abordado la perspectiva y las concepciones que parte de la perspectiva, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, entonces. Perfecto, ok, entonces cuídense mucho y bueno, hasta la siguiente clase. Bueno, que estén bien. Hasta la siguiente clase. Ya, hasta luego. Hasta luego, Nilson. Ok, que les vaya muy bien. Hasta luego. Igualmente.